Hola, muy buenas noches con todos. Sean cada uno de ustedes bienvenidos a este webinar, a esta clase del día de hoy. Nos hemos dado cita como todos los miércoles para hablar de un tema de ecografía. En este caso nos toca hablar acerca de vesícula y vías biliares. Para empezar, una de las cosas que debemos entender en función o tener en cuenta en función de el ultrasonido del árbol biliar es que este estudio es uno de los más seguros, de los estudios relativamente fáciles de realizar. Como siempre hablamos del ultrasonido, no implica la utilización de radiaciones ionizantes. Es muy importante ya que a través del ultrasonido podemos llegar a, a lograr diagnósticos de la vesícula biliar y de hecho en algunas patologías el ultrasonido representa el estudio gold estándar para poder llegar a dilucidar estos problemas. Evalúa múltiples quejas y condiciones que se presenten en el paciente y también es muy importante tener en consideración que puede ser utilizado no solo para el diagnóstico, sino también puede ser utilizado para realizar intervenciones guiadas a través del ultrasonido. Entonces hablemos de la anatomía de las vías biliares, haremos un repaso y a lo largo de este curso hablaremos por separado tanto de vesícula biliar como de vías biliares y empezaremos hablando de la anatomía de la vesícula biliar. Recordemos que la vesícula biliar es un saco que tiene forma de pera y que sirve para almacenar y liberar cuando sea necesario la bilis. Se encuentra, como podemos ver en la imagen que está a la izquierda de nuestras pantallas, o vamos a marcarlo con el puntero, se encuentra ubicado a lo largo de la fosa biliar, en la superficie inferior del lóbulo hepático derecho, como podemos ver, y el tracto biliar se encuentra entre el hígado y el duodeno. La vesícula biliar y el tracto biliar como tal son estructuras intraperitoneales, ¿ok? Y la bilis producida por el hígado es transportada a lo largo del tracto biliar hacia la vesícula biliar. Esto ayudado por la ampolla de váter que se encuentra ocluida y que permite que se llene el conducto biliar y de manera retrógrada se llene la vesícula biliar, ¿ok? Algunos anatomistas dividen la vesícula biliar en tres porciones y esta es la división más difundida. Tenemos una porción distal que es el fondo o fundus de la vesícula, un cuerpo y un cuello. Es importante tener en cuenta en la ecografía estas tres porciones porque más adelante veremos unas variantes anatómicas que afectan primordialmente al fundus y al cuello y que deberemos reconocerlas como tales al momento de hacer los estudios de ecografía. ¿Ok? Entonces, mencionamos que tienen tres porciones. El cuello, si nosotros vemos en sentido longitudinal al órgano, es la parte más superior, la parte que se encuentra más alta y está contigua al conducto cístico, ¿ok? Y es muy importante tener en cuenta que el cuello básicamente es la parte más fija de la vesícula biliar y el fundus es la parte más móvil. Inclusive, este fundus puede sobresalir por debajo del hígado e inclusive poder tener distintas ubicaciones, lo cual en ciertas ocasiones dificulta su visualización a través de ecografía, para que lo tengan en consideración. Hablando específicamente de la estructura macroscópica, hablando del cuello de la vesícula biliar, decíamos nosotros que se conecta con el cístico, que es el conducto cuando se
perdón, que se continúa el cuello con el cístico y que también se une con el conducto hepático común y estos van a conformar el colédoco. Es muy importante tener en cuenta esta distribución porque cuando nosotros hacemos estudios ecográficos, el conducto cístico no será visible normalmente a través de ecografía. Los conductos que nosotros podremos observar será el conducto hepático común y el colédoco. El conducto cístico va desde la vesícula biliar, como les estaba diciendo, y se une con el conducto hepático común y este no es visible, lo que les estaba indicando. La mayor parte de la vesícula está cubierta por peritoneo y el resto de la vesícula está cubierto por tejido adventicio, que se fusiona este tejido adventicio generalmente con el tejido conectivo del hígado. La forma que puede adoptar, y ya veremos en la diapositiva siguiente, es muy variable y la posición, como les estaba diciendo, también es variable. Generalmente la vesícula no se correlaciona con los ejes principales del cuerpo. Hablamos del eje longitudinal ni el eje transversal. Si nosotros hacemos cortes longitudinales y cortes transversales, difícilmente podremos observar a la vesícula en su mayor esplendor o poder realizar cortes completos. No es imposible. De hecho, en los pacientes delgados se puede hacer esto. Sin embargo, en aquellos que son un poquito más gorditos, no es posible y será necesario hacer cortes oblicuos de la vesícula para poder verla en toda su longitud. En general, la vesícula mide aproximadamente entre 2,5 a 4 centímetros de diámetro y de longitud o de largo mide aproximadamente entre 7 a 8 centímetros. Estos datos son muy importantes tenerlos en cuenta, sobre todo el espesor de la pared que no debe de ser superior a los 3 milímetros. ¿Ok? La vesícula biliar normalmente almacena en su interior 50 mililitros de bilis aproximadamente. Aquí vemos una imagen de una persona y podemos ver en él distintos círculos de color verde. Esto hace referencia a que la vesícula biliar tiene una posición y una forma variable y que va a variar entre individuos. Sobre todo, ¿cuál es la porción que va a variar? La porción más libre que corresponde al fundus de la vesícula biliar. Sin embargo, el otro extremo, que sería el cuello, que es la porción menos móvil o la porción inmóvil de la vesícula, se mantiene fija en su fosa, se mantiene fija en la fosa, lo cual me facilita encontrar a la estructura, al órgano, si lo exploro desde el cuello. Entonces, para recordar, generalmente el cuello de la vesícula biliar se coloca en una posición superior, mientras que el fondo se coloca en una posición inferior y puede ser más móvil. La vesícula biliar a menudo asume una orientación oblicua vertical. No es totalmente vertical, sino oblicua un tanto vertical dentro del cuerpo con respecto al plano sagital, al plano corporal sagital, para tenerlo en cuenta. Es decir, no lo voy a encontrar en un plano longitudinal o sagital, sino en planos oblicuos. Lo exploraré de una mejor manera. Ya veremos cómo debo de hacer aquellos cortes. Con respecto al tracto biliar, mencionaremos algunos aspectos importantes. Tener en cuenta que la producción de la bilis se da en el parénquima hepático. Esta bilis entra a los canalículos biliares dentro del hígado y se dirige a los conductos biliares que progresivamente se van haciendo más grandes dentro del hígado. Esto es importante recordarlo porque cuando hablemos de enfermedad de Caroli, recordar esta distribución interna de los distintos canales va a ser relevante.
Entonces, estos canalículos se van haciendo cada vez más grandes dentro del hígado, llegando finalmente a unos conductos que son el conducto hepático izquierdo y el conducto hepático derecho. ¿Ok? La bilis ingresa a estos conductos y posteriormente va a llenar el conducto hepático común, llenará el cístico y de manera retrógrada irán llenando la vesícula biliar. El conducto hepático común discurre medial y caudalmente paralelo al margen anterior de la vena porta. Un conducto hepático común adulto normal suele medir menos de 4 milímetros de diámetro. Recordemos este dato. Un conducto hepático común normal suele medir menos de 4 milímetros de diámetro. Cuando veamos colangitis, entonces recordaremos esta cifra. El conducto cístico de la vesícula biliar, ya dijimos que es una estructura que tiene forma de una S, ¿ok? Y que se anastomosa con el conducto hepático común. Y lo vuelvo a repetir, el conducto cístico normalmente en ecografía no se visualiza. La bilis entra y sale de la vesícula biliar desde el resto del tracto biliar a través del conducto cístico. ¿Ok? Estos aspectos para tenerlos en consideración. Entonces, después de todo estos distintos conductos, el hepático común, el cístico, estos se unen y forman un conducto biliar común que se denomina como colédoco. Colédoco o conducto biliar común, que a diferencia del conducto hepático, el hepático común, el colédoco tiene un diámetro de hasta 6 milímetros. El hepático indicábamos que tenía 4 milímetros. Entonces vamos recordando un poco las dimensiones que hemos ido mencionando. La longitud de la vesícula hasta 10 centímetros. Esto para anotarlo. La longitud de la vesícula hasta 10 centímetros. El diámetro, 4 centímetros. El grosor de la pared de la vesícula, 3 milímetros. La luz del conducto hepático común es hasta 4 milímetros. Y la luz del colédoco o conducto biliar común también, colédoco o biliar común, es 6 milímetros. ¿Por qué recordamos estos aspectos? Porque son los elementos que nosotros mediremos al momento de hacer un estudio ultrasonográfico. La primera porción del colédoco se encuentra dentro del borde derecho libre del epiplón. El epiplón menor, recordemos, es un pliegue peritoneal de doble capa que conecta la curvatura con la curvatura menor del estómago y el duodeno proximal, como podemos ver acá. Vamos a verlo en esta imagen de una mejor manera. ¿Ok? Eso para tener en cuenta. Y esta es la relación por la cual decimos que cómo se encuentra cubierto principalmente en un 70% la vesícula biliar. Cuando se trata del ultrasonido, la relación anatómica entre el colédoco y la vena porta y la arteria hepática es muy importante, como lo podemos ver aquí. Generalmente a esto de aquí se le conoce como la tríada portal. ¿Qué es la tríada portal? Es la unión de la vena porta con la arteria hepática y los conductos biliares. Cuando estos se introducen al interior del parénquima hepático, van a seguir una distribución de tal forma que donde vaya la vena porta, va a haber una arteria y va a haber un conducto biliar. Es muy importante tener en consideración esta relación, ya que también nosotros al hacer ecografía miraremos estas tres estructuras. Y desde ya estamos notando una característica. Delante de la porta se encuentran tanto la vía biliar como la arteria hepática.
Y la vía biliar se encuentra del lado derecho y del lado izquierdo siempre voy a ver a la arteria hepática. Y básicamente por esta distribución es una de las formas más sencillas de poder reconocer quién corresponde a quién. Otra forma sencilla es colocando Power Doppler al momento de hacer el ultrasonido y veremos cómo la vía biliar no presenta ese flujo de potencia. El conducto coloico tiene una trayectoria más posterior después que viaja detrás del lóbulo duodenal y atraviesa el páncreas, como podemos ver aquí. Sin embargo, el conducto hepático común a menudo se malinterpreta como el conducto colédoco, ya que también se encuentra anterior a la vena porta. Por eso es muy importante tener claro en qué zonas iré haciendo los cortes ecográficos que los miraremos más adelante. Hablando un poco más de la tríada portal, hablaremos de los lobulillos hepáticos y cómo se distribuyen estas distintas estructuras a este nivel. Aquí vemos dos imágenes de la tríada portal. Una imagen que muestra la porción más externa a nivel del hilio hepático, o que también se llama porte hepatis, hilio hepático o porte hepatis, cómo ingresan estas estructuras y cómo a nivel de la unidad funcional del hígado, que es el lobulillo hepático, se distribuyen estos tres elementos: un ducto biliar, un conducto biliar, una rama de la vena porta y una rama de la arteria hepática común. Dentro de los lóbulos hepáticos anatómicos clásicos, los conductos biliares y las ramas de la vena porta y la arteria hepática viajan juntos, como podemos ver. Y estas estructuras viajan con unas vainas de colágeno y se las conoce como tríadas de la porta. Pero aquí, ¿qué es lo importante de mencionar esto? Que estas vainas de colágeno, al hacer ecografía, van a teñir con un halo hiperecogénico a estas estructuras. Estas tres estructuras van a tener un halo hiperecogénico porque al ingresar al hígado, estas cuentan con una vaina de colágeno. Después, el conducto hepático común se une, bueno, esto ya lo mencionamos en función de la división que tienen. Y ya vamos a ver cómo en ecografía se ven estas distintas estructuras. Y por último mencionaremos la irrigación arterial de la vesícula, que está dado por una rama que proviene de la arteria hepática derecha. Esta rama se denomina arteria cística. Arteria hepática derecha, arteria cística. Ahora hablemos de la anatomía. Ya vimos aspectos de anatomía general. Vamos a la parte que más nos interesa, conocer la anatomía ecográfica de la vesícula biliar. Vamos a ver un video. Déjenme quitar el puntero para poder señalar bien los elementos. Ahí está el puntero. Ahí podemos ver que gran parte del sistema biliar se puede ver en la ecografía. Por lo general, se visualiza la vesícula biliar, se puede visualizar el conducto hepático común y el conducto del colédoco. Se debe deslizar, como podemos ver en esta imagen, el transductor por la parte superior del abdomen en un plano sagital, como estamos viendo aquí, en un plano sagital o parasagital, y los lóbulos del hígado, los conductos biliares y los otros elementos podremos irlos viendo a lo largo. Vamos a repetir aquí, vamos a repetir para poder ver el sistema biliar. En esta imagen podemos ver el lóbulo izquierdo hepático, podemos ver la vena porta, ¿ok? Y podemos ver el lóbulo caudado.
desplazamos nuestro transductor a nivel parasagital, lo vamos desplazando lentamente e iremos viendo otras estructuras, vena cava inferior, aorta. Aquí vemos a la vena porta y por encima de la vena porta voy a ver dos conductos que están, dos estructuras anecogénicas, dos estructuras vasculares que se corresponden con la vía biliar y la arteria hepática. ¿Ok? De esta manera los podré observar en este corte. Recordemos que la vena porta ingresa y al momento de ingresar al hígado se bifurca y una se distribuye hacia el lado derecho y otra hacia el lado izquierdo. Entonces, en un corte longitudinal, esta bifurcación yo la voy a observar como una estructura redondeada que corresponde a la vena porta. Y debemos de tener en cuenta que la vesícula biliar normal tiene un aspecto ecográfico quístico, es decir, es un saco anecogénico, como podemos ver nosotros aquí. Tiene líquido biliar, tiene bilis, y esta bilis pues no produce ecos, por eso en su interior se ve anecogénico. Y en esta imagen podemos ver las distintas porciones que tiene la vesícula biliar. Vemos su fondo, vemos el cuerpo y vemos el cuello. Algo muy importante que debemos tener en cuenta es que uno de los elementos que nosotros vamos a utilizar para poder identificar a la vesícula biliar, y este es un corte, en un corte de la vesícula, ustedes deben tener en cuenta, es que siempre voy a buscar yo esta fisura lobar. Que la vesícula a nivel del cuello se pueda apreciar esta fisura lobar. ¿Qué es la fisura lobar? La gran fisura que divide el lóbulo hepático derecho con el lóbulo hepático izquierdo, que se encuentra en íntima relación con la vesícula biliar. Entonces, esta fisura lobar representa un hito anatómico importante para yo poder evaluar a la vesícula. Es importante tenerlo en cuenta al momento de hacer un estudio de la vesícula. ¿Cómo lo voy a poder observar? Vamos a borrar para poderlo visualizar. Y es una estructura lineal, ecogénica, que se extiende entre la vena porta y el cuello de la vesícula biliar. Entonces vamos a marcar estos distintos elementos en distintos colores. Entonces tenemos aquí la vena porta y en la parte inferior tenemos a la vesícula biliar. Y este elemento que se encuentra entre la vesícula biliar y esta línea que está aquí, esta línea que está aquí, entre la vesícula biliar y la vena porta, se llama fisura lobar. Esta es la estructura o el reparo anatómico que yo voy a utilizar para evaluar si el corte que estoy haciendo es correcto. Ya veremos dónde hacemos dicho corte. Hay ciertas variaciones anatómicas de la vesícula biliar que debemos de tener en cuenta. Como decíamos, la vesícula biliar se encuentra contenida dentro de una fosa en la cara inferior del hígado. Y puede ser que en ciertas ocasiones en esta fosa se haya una prolongación del fundus y esta prolongación del fundus se doble ya en sí misma. Estamos hablando específicamente de esta prolongación y a esto se le llama una vesícula en gorro frigio, ¿ok? Como ustedes pueden ver aquí, que para que ustedes tengan una referencia a qué se refiere el gorro frigio, ¿se acuerdan de los pitufos? Ellos usan un gorrito que se dobla en la parte de arriba. A ese tipo de gorritos hace referencia
esta forma anatómica, cuando hablamos de vesícula en gorro frigio, y que esto no es más que una prolongación del fundus. También puede haber una prolongación del cuello de la vesícula, ¿ok? Y más que prolongación, es una formación de una bolsa a lo largo del cuello de la vesícula. Y esto en el otro extremo se conoce es como bolsa de Hartmann. Es esto de acá. Esta es la bolsa de Hartmann, que nosotros acá la podemos ver. Bolsa de Hartmann, no confundir con una dilatación del conducto cístico. Muy importante tenerlo en cuenta. No confundir a esta bolsa de Hartmann con una dilatación del conducto cístico. Y acá, este pliegue, tenerlo en cuenta en gorro frigio, ya que es una presentación muy común. Cuando ustedes hagan ecografía de vesícula, encontrarán que esto se da con una relativa frecuencia o una frecuencia alta en algunos pacientes. Es importante también tener en cuenta cuáles son los caracteres o las características que yo debo de tener como referencia para poder diferenciar la vesícula de otras estructuras. En ciertos casos, yo voy a ver unas estructuras muy similares a las vesículas, a la vesícula, y lo puedo confundir con una vesícula patológica, ¿ok? Y estas estructuras se pueden tratar de elementos intestinales, de asas intestinales. Y al revisar las imágenes del ultrasonido, pueden generarme ciertas dudas. Sin embargo, el método principal para distinguir a estos dos elementos, las estructuras intestinales con la vesícula biliar, es las características de sus paredes. Las paredes intestinales aparecen en las imágenes hipoecoicas y contienen una luz ecogénica que se atribuye principalmente al gas intraluminal. Aquí lo podemos ver. Por el contrario, la vesícula biliar tiene una luz ecogénica. Vean, más fina. ¿Sí ven? Una luz ecogénica. El aspecto ecográfico intraluminal de los intestinos, vean, el aspecto ecográfico intraluminal de los intestinos y de la vesícula biliar podría superponerse en ciertas condiciones normales. Pero hay ciertas características distintivas de la vesícula biliar y las paredes intestinales que se van a conservar, como es la hipoecogenicidad de su interior, y que a nivel de las estructuras intestinales, al momento de ejercer presión, estas estructuras se pueden desplazar. Algo muy importante de las paredes intestinales es que si yo las observo por un periodo un poquito prolongado, algunos segundos, voy a ver que estas estructuras empiezan a moverse, empiezan a haber peristalsis, lo que no va a suceder con una vesícula patológica. Y eso va a ser una de las características que me ayudará a diferenciar entre la pared intestinal, una estructura que sea una víscera intestinal, a la vesícula biliar. Cuando yo hago un corte en el plano transversal de la vesícula, yo voy a ver distintas estructuras anecogénicas, que podrían conllevar cierta confusión. ¿Y cuáles son estas? La vesícula biliar, la vena cava inferior y la arteria aorta. Sin embargo, destaca la vesícula biliar, pues esta se encuentra más superior que el resto de los otros elementos. Y de esta manera yo podré diferenciar a la vesícula biliar porque se va a ver delante de estos otros, como es la vena cava inferior y la aorta, como podemos ver en la imagen. Otra forma de poderlo distinguir
vuelvo a insistir, si ustedes cuentan con el Power Doppler, yo al momento de colocar Doppler, lo que va a suceder es que las estructuras que se encuentran más atrás, estas estructuras vasculares, la vena cava y la aorta, mostrarán flujo intraluminal, al contrario que la vesícula biliar no presentará esta característica. Una vez que hemos visto características anatómicas ecográficas de la vesícula biliar, haremos un repaso de las características anatómicas del tracto biliar. Hablaremos de los conductos biliares. Ya vimos nosotros cuáles son sus dimensiones y diremos que existen una gran cantidad de conductos biliares que tienen forma de tubos que transportan bilis desde la vesícula biliar hasta el duodeno o del hígado hasta la vesícula biliar, que sus paredes tienen un aspecto como podemos ver aquí. Si ven, tiene un aspecto hiperecogénico, ¿ok? Por la vaina que las recubre. Es muy importante tener esta característica y cuando están fuera del parénquima hepático, estos conductos, los conductos biliares básicamente, se ven corriendo justo por delante de la vena porta y lateral a la arteria aorta. Y eso es lo que se mencionaba hace un momento de la tríada portal, que la tríada portal estaba conformada por los conductos biliares, la porta y la arteria hepática. ¿Ok? Una vez que yo haya identificado estas estructuras como vías biliares, lo más importante que haré es medirlas. Y siempre les recordaré, para la medida del conducto hepático común, el diámetro será de 4 milímetros. Y para el colédoco, su diámetro será de 6 milímetros. Sin embargo, hay situaciones en las cuales debemos de tener consideración que en las personas mayores de 60 años, el diámetro de estas, principalmente del colédoco, va a verse aumentado, ¿ok? Y por cada década, 1 milímetro. Es decir, que en una persona que tiene 70 años, el diámetro será de 7 milímetros y así 80, 8 milímetros. Veremos cómo el colédoco aumenta de tamaño con el paso de los años. Veamos acerca de las relaciones anatómicas que tiene en los conductos biliares. Y en esta imagen es característico lo que mencionaba hace un momento. Déjenme y les grafico, por favor, para que nunca más olviden este signo. Aquí vemos la porta, de este lado está el hígado, y del lado derecho encontraré el conducto biliar, y hacia la izquierda la arteria hepática. Esto se conoce como la tríada portal. Pero en ecografía, a este signo se le conoce signo de Mickey Mouse. La cabecita de Mickey Mouse y sus dos orejitas. Perdonen si lo dibujé feísimo. A esto se le conoce con el signo de Mickey Mouse. No olvidarlo. ¿Qué es el signo de Mickey Mouse en ecografía? Es la tríada portal, que es la vena porta, el conducto biliar y la arteria hepática. ¿Cómo identifico cuál es cuál? Más hacia la parte superior se van a encontrar el conducto biliar hacia la derecha y la arteria hepática hacia la izquierda, y hacia atrás se encuentra la vena porta. ¿Ok? Entonces, en esta imagen vemos un corte transversal y podemos ver también a la vesícula biliar. Podemos ver, ya les indicaba más hacia adelante, al hígado. Son las otras estructuras que en esta imagen podemos nosotros observar. La imagen del otro lado podemos ver cómo la vena porta ingresa al hígado y cómo esta va acompañada de un conducto biliar intrahepático. ¿Ok? Más hacia abajo encontramos a la vesícula, acá al diafragma y el resto del parénquima hepático.
Algo muy importante a tener en consideración. Yo como diferencio las venas suprahepáticas de las venas portales. Y decíamos que las venas suprahepáticas no tienen una vaina que las cubra, por ende no van a presentar ese halo hiperecogénico como lo van a tener los vasos portales. ¿Ok? Y esa es una de las grandes diferencias que yo voy a encontrar entre los vasos portales, las vías, los conductos biliares que también están cubiertos por esta vaina, a diferencia de las venas hepáticas o las ramas de las venas suprahepáticas. Eso en función de la anatomía ecográfica de las vías biliares.